Muchas gracias. Continuamos con el programa. Vamos a recibir con el tema de cefalea al doctor Ramiro Zenón González García. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se especializó en neurocirugía en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, Jalisco, y es especialista de la columna vertebral y trastornos del cerebro. Bueno, gracias. Gracias, buenos días a todos. Yo creo que el tema anterior era mi tema. Este es de cefaleas. Agradezco al comité organizador, agradezco a todos los ponentes aquí, caras conocidas. Y ¿podremos pasar la siguiente? La primera. Cefalea, nos brincamos algunas. Cefalea viene del griego cefalos, que quiere decir cabeza, y algos, que quiere decir dolor. Es un término muy común. De acuerdo a la OMS, está catalogada en el lugar octavo de qué es una patología en la cual, imagínense, la mitad de toda la gente del mundo en edad productiva va a tener un dolor de cabeza. Agradezco al Simposio de Urgencias Neurológicas. Considero que la cefalea, los puntos que yo voy a decirles son de urgencias básicamente. Recordando un poquito, para nosotros el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central y uno periférico. Hoy veremos que el sistema nervioso central es el que es el afectado. Vamos a ver un poco que en este caso nuestro desarrollo, las emociones complejas, el pensamiento organizado y avanzado, el estrés, la vida diaria, va a ser un factor importante para dos tipos de cefaleas. Hay cefaleas primarias y cefaleas secundarias. En este caso, ya nos decían los médicos de antes, la historia clínica es el parámetro más importante. Se considera que el diagnóstico se hace con el 80% del diagnóstico de una cefalea se hace con la anamnesis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos pegamos al paciente, preguntemos todos los datos que nos van a dar un diagnóstico. Que nuestra relación con el paciente sea más empática, seamos más asertivos. Y aquí el punto más importante, recordar que, les repito, hay primarias y secundarias. Dame la siguiente. La que sigue. Las cefaleas en urgencias, yo les quisiera comentar que la experiencia de nosotros es que las cefaleas de urgencia son las vasculares, las más importantes. Se llaman secundarias porque tienen una causa subyacente. Las primarias, como ustedes ya saben, están catalogadas como migrañas, cefaleas tensionales y cefaleas en racimos. Nosotros vemos cefaleas en urgencias que serían hemorragias subaracnoideas, EBC, un poquito más aparatosas. Epilepsia, traumatismos, enfermedad cerebrovascular, la veremos poco, pero no en sí. Urgencias neurooftalmológicas, me parece un punto importante también que confundimos mucho una cefalea con lo que hay en un glaucoma. El glaucoma es cuando aumenta la presión intracraneal, intraocular. Me parece muy curioso cómo la presión intraocular, ahorita que decía el doctor que me precede, es hasta los 21 de mercurio. En el ojo también es de 11 a 20 y se confunde mucho con algún tipo de cefalea, migraña tensional. Recordemos nuevamente, de las cefaleas primarias, el 70% de los más importantes son tensionales. Todos vivimos con tensión, estrés,
la vida diaria, y ese es el problema mayor. El segundo punto es la cefalea por migraña. Y la cefalea por migraña, mucha gente acude al consultorio, al neurólogo, y le comenta que la cefalea no se le quita, pero también ahí regresamos a lo que es nuestro estudio diagnóstico de saber qué factor es el que le está provocando. Como ustedes saben, los factores pueden ser un alimento, el sol, un olor, tantas cosas que influyen, que son externas y que nos llevamos siempre una sorpresa. A veces es el perfume que utiliza la persona y es el causal de una migraña, ¿verdad? Como ven, mis diapositivas no están muy cargadas, esperemos que no les aburran tanto. Me llama mucho la atención uno de los dolores de cabeza, y espero que se queden conmigo, en el aspecto de los diabéticos. El diabético que le duele todo, que acude a consulta y que le duele la pierna, le duele la columna, le duele la cabeza, le duele el ojo, y trae una hemoglobina glicosilada de 12, de 14, ese también es un diagnóstico importante. Como ven ustedes aquí, la frecuencia de la cefalea es el 5% se asocia a malignidad. Volvemos a las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias son tumores, EBC, hemorragia, traumatismos, neuralgia del trigémino, y son menos, pero la mayoría pues son las tensionales y la migraña. La que sigue. Hace rato comentaban sobre algunas de las más importantes cefaleas: la meningitis, la hemorragia subaracnoidea, arteritis de células gigantes, el Arnold-Chiari y metástasis cerebrales. Estas no son tan, ¿cómo les diré? Son aparatosas, pero generalmente nosotros tenemos que hacer el diagnóstico inmediato con lo que todos vemos: sus ojos, su estado clínico, su temperatura, el tamaño de las pupilas, lo que dijo los doctores que me preceden también, la rigidez de nuca. La clínica nos hace pensar hacia dónde vamos a ver esa razón de esa cefalea urgente. De la meningitis, creo que a veces es muy insidiosa, no se presenta fiebre, pero en gran parte la rigidez de su nuca es lo que nos va a dar el punto. La hemorragia subaracnoidea por un aneurisma, que yo creo que como neurocirujano es la patología más severa, más preocupante, es la ruptura de un vasito que ya tenemos genética, donde ya lo teníamos desde antes, y con un sobreesfuerzo físico, se rompe. Aquí el meollo es que si el aneurisma está en una zona fácil de accesar, con todo respeto tendremos un mejor pronóstico, pero a veces el aneurisma lo tenemos en una posición muy delicada, está muy en zonas muy elocuentes, y entonces deja un daño neurológico muy grande. La neuralgia del trigémino, fíjense que es una patología que considero yo que no se detecta a tiempo. Mucha de la gente que estamos aquí considera que un dolor de muela es un dolor, que hay que ir con el odontólogo, y la mayoría debería de checar que podría ser una neuralgia del trigémino, donde se nace con una arteria un poquito más larga, sinuosa, que comprime el nervio del trigémino, y entonces el paciente acude, ya le quitaron las 10 muelas, le quitaron 5 muelas, y en este caso todavía sigue con el dolor. Esa es una neuralgia del trigémino. Desafortunadamente hacemos el diagnóstico ya que el odontólogo le quitó todas las muelas. Entonces, la cefalea por Arnold-Chiari es una cefalea también congénita, donde maniobras de Valsalva, estornudos, aumentan un déficit
parestesias, hay síntomas cerebelosos. Las metástasis son tumores, englobaremos cefaleas por tumores, y en este caso los tumores se hace el diagnóstico en base a la clínica, pupilas y a la tomografía simple. Normalmente cuando ya no hay algún tipo de… La siguiente, sí. Cuando ya no hay esto, ya el paciente necesitamos darle más manejo. El tratamiento agudo de una cefalea, vamos a empezar tensional, pues es lo que les repetía yo, un poquito de empatía con el paciente para buscar entrañar en dónde está su problema, depresión, estrés, y en la migraña, pues son los estados agudos, pues tenemos medicamentos preventivos, tenemos medicamentos de tratamiento de profilaxis. En lo personal, siempre se menciona que la aspirina, y yo si acaso quiero dejar algo en la sesión de ahorita, es que la aspirina no es tan bueno si consideramos que también hay trastornos de coagulación, lo puede provocar, pues no sería el adecuado, podría ser ibuprofeno u otros, pero no siempre la aspirina como tratamiento agudo. Algo que me interesa decirles también es que mucha gente cree que todo el cerebro duele, y el cerebro no duele todo. El doctor Telles se espantaba cuando abríamos un trépano y decía, le vas a hacer un hoyo, y el hoyo duele, el trépano no. Quiero recordarles que la cefalea, lo que duele son en este caso vasos sanguíneos, la elasticidad, el cráneo, el hueso como tal no duele, duele la parte de alguna de la aracnoides, y los nervios, los músculos son los que duele, pero el cráneo per se no tiene dolor, doctor Telles. Entonces, y en este caso, otro punto importante es que ya la doctora platicaba sobre los dolores también en epilepsia, crisis epiléptica, que les deja un dolor de cabeza post-crisis, pues son un poquito más de manejo médico intrahospitalario. La siguiente, epilepsia en urgencias, la siguiente. Como verán, otro de los puntos también importantes que espero comentarles son los dolores de cabeza por los maxilofaciales. Muchas de las veces consideramos que el ATM, el dolor de la articulación temporomandibular, también es una bisagra, y como dirán, si aquí hay algunos médicos odontólogos, pues el dolor es muy común al abrir la quijada, y ese es otro diagnóstico diferencial de lo que es el dolor ATM. La siguiente. Nos pasamos. Creo que se vinieron otras diapositivas. Pásame la otra. Sí, se vinieron otras diapositivas. Sí. Bueno, yo les diría aquí que en la cefalea, nuevamente, la clínica es importante y que no necesitamos abusar de la resonancia magnética. Creo, en mi punto personal, la tomografía sirve bastante. Vemos si hay desplazamientos, vemos hiperdensidades para pensar en un diagnóstico. Cuando ya pensamos en una patología un poquito estructural, subyacente, que está empujando, entonces es cuando consideramos ponerle contraste, pero no de primera intención ponerles contraste. La imagenología es un gran aporte, pero no es la primera opción. Traigo mi acordeón aquí, en el aspecto de las migrañas. Las migrañas, considero que también la amitriptilina, el uso para los médicos generales, el uso de sumatriptán, el Botox, son opciones importantes, buenas, actuales.
más que otros medicamentos como esteroideos. Los esteroideos se usarían en una cefalea en racimos, en una cefalea donde duele el ojo, detrás del ojo, de la bola, como dicen ellos, y trae síntomas autonómicos, trae gripe, trae llora el ojo, hay flujo nasal. Síntomas autonómicos sería la cefalea en racimos, y el manejo en este caso sería, ahí sí, los esteroides. Se abusa un poquito del uso de los esteroides, de los AINES, pero yo considero que también el uso de los relajantes musculares debemos de ayudarles. Bueno, esta era de las primeras. Vean, estos son los medicamentos que se sugieren, pero a mi consideración sería el paracetamol y ibuprofeno. En una de las urgencias también que se comentaba es la cefalea en la embarazada. Y la embarazada tenemos un campo pequeño de medicamentos, en este caso el paracetamol, en este caso había una nota donde decía que las cefaleas también se podría tratar valproato de magnesio y eso es teratogénico. Yo los invito también, si algo se queda de esta plática, es que en las embarazadas no se usa el ácido, el valproato de magnesio, porque es teratogénico. Siguiente. Las crisis. Esto es reafirmando un poquito lo que les decía de la migraña, el uso del sumatriptán, el metamizol y los fluidos cuando ya está internado. La que sigue. Lo que habíamos platicado, cefalea en racimos, seguimos. Fíjense, las neuralgias, repito nuevamente, las neuralgias son una patología que hay neuralgia del glosofaringeo también, hay neuralgia del facial, hay tics también, que esos también no necesariamente todos son con medicamentos. En juicio personal yo les diría que la cirugía, y perdón el anuncio, pero la cirugía tiene más beneficios que muchas invasiones de esteroides o de punciones. La siguiente. No esta, creo que ya la vimos. Otra. Creo que se confundieron un poquito. Bueno, yo considero en este punto que hagamos el diagnóstico de las cefaleas para todo el punto en el que sigamos haciendo el diagnóstico clínico, que veamos al paciente desde sus ojos, veamos desde la clínica la rigidez, todos los datos clínicos que nos harán hacer un mejor diagnóstico para todos los pacientes. Gracias, que tengan buena tarde.